Aplicación cliente-servidor, video demostrativo y objetivo: implementar una aplicación cliente-servidor utilizando las bibliotecas que proporciona el lenguaje C para Linux. Las condiciones: el nombre del archivo debe de introducirse desde el teclado. El mensaje del cliente únicamente debe de contener el nombre y ruta del archivo solicitado. El mensaje del servidor consistirá únicamente de la cadena de caracteres ASCII con la información del archivo. El cliente debe de desplegar en pantalla el texto recibido. Bueno, aquí en la máquina virtual pues ya tenemos los códigos tanto del cliente como del servidor. Los tenemos en una carpeta, no, lo tenemos en documentos. Los podemos ver y lo que vamos a hacer primero es compilarlos. Buscamos en la carpeta donde están. Sabemos que están en documentos. Buscamos los programas y primero vamos a poner el servidor a compilar. Perdón, aquí me equivoqué de la E. Pero se dice fatal, salió un error. Y ya hemos compilado el primer programa, que es el servidor. Ahora tendremos que compilar el programa cliente. Listo, ya ha quedado compilado. Ahora lo que tenemos que hacer es ejecutar cada programa. En este caso nos tenemos que poner en la carpeta donde se encuentra el programa. Por eso no ejecutó. Y verificamos que esté. Ahí está. Ahora procedemos ahora sí a ejecutarlo. Bien. Al parecer está ejecutando porque nos dice: el servidor UDP está escuchando en el puerto 1, 2, 3, 4, 5. Ahora abrimos otra consola para ejecutar el programa servidor. Ok. Dice error al enlazar el socket address.
es cliente. Ahora se dice introduce el nombre de la ruta del archivo para solicitar. En este caso, como nos pide la práctica, una aplicación que entre el cliente y el servidor se comuniquen entre el sockets UDP. En este caso será el envío del nombre y el contenido del mismo archivo. Como podemos ver, aún no tenemos el archivo, así que hay que crearlo. En este caso será un archivo texto, que le pondremos cualquier cosa. Entonces procedemos a ponerle eco. Primero habrá archivo txt. En este caso ya debió de haberse creado, pero al parecer no se creó en documentos, porque está en esta parte, ¿no? En este caso, para practicidad, lo vamos a crear en documentos. Nos movemos a documentos y ahora sí creamos eco, primera prueba, archivo. Constatamos que esté y ahí está el contenido. Ahora sí, ya teniendo todo esto, podemos proseguir a la demostración de la primera práctica, que es aplicación cliente-servidor, comunicación entre puerto UDP. En este caso, el nombre del archivo y la ruta del archivo, en este caso, si está en otro, digamos, en otro puerto, en otra dirección de archivo, en otra carpeta, deberíamos de poner ahora sí que la dirección, tanto es donde está y el nombre. En este caso solamente vamos a poner el nombre, que se llama archivo .txt. Y en este caso podemos ver que al parecer pudo hacer la comunicación, porque dice el contenido del archivo recibido del servidor. Primera prueba. Y en el servidor dice se ha enviado el contenido del archivo al cliente. Ok, aquí demostramos que funciona nuestra aplicación. Vamos a explicar y vamos a decir qué es lo que contiene cada uno de nuestros códigos. En este caso, tenemos la inclusión de las bibliotecas, como podemos ver, estudio, stdblit.h string, unist.h arpa-inet. Ahora, para definir lo que es el tamaño máximo del buffer, utilizamos la constante maxBufferSize. Y para definir el puerto, podemos define port para definir el puerto. Y para nuestras variables utilizamos el socksfd como descriptor del archivo del socket UDP, server address y client address como estructuras que contienen la información sobre las direcciones IP, los puertos y el servidor y cliente respectivamente. Tenemos client-len, una variable que almacena la longitud de estructura de clientes address. Aquí podemos ver en el primer función
tenemos un if que crea el socket UDP, que definimos desde el principio que el descriptor, que es el sox fd del archivo del socket UDP, hace esto, trata de llamar al socket, y en este caso si no pasa, pues tenemos un aviso de error, que hubo un error al crear el socket, y en este caso lo saca automáticamente y vuelve a buscar otra dirección. En el siguiente, pues ahora sí que es enlazar el socket con el puerto, que es la configuración de la dirección del servidor. Se configura con estructura server address con la familia de direcciones. La dirección IP en este caso es inaddress any para el servidor. Escuche todas las interfaces y el número de puerto especificado constante port. Ahora, en este caso ya podemos decir que configuramos y creamos el puerto. En este caso, para que pudiera hacer la solicitud desde el cliente al servidor, y que el servidor, cuando reciba esa petición, regrese al cliente lo que pide, y que los dos tengan esa respuesta por la capa de enlace de datos, lo que implemente, o lo que se implementó aquí, fue un bucle. El bucle principal, el programa entra en un bucle indefinido que se encarga de esperar y manejar las solicitudes de los clientes. En el siguiente es la recepción de solicitudes del cliente. Utiliza la función repsifrom, que lo vimos ahora sí que en la presentación que vimos el jueves pasado, para poder recibir una solicitud del cliente y la solicitud que contiene el nombre del archivo solicitado. Si la recepción falla, se muestra un mensaje de error, el programa se cierra. También apertura y lectura del archivo solicitado, que es esta parte. El código intenta abrir el archivo especificado en la solicitud del cliente utilizando una función que es el fopen, y que, si damos cuenta, pues refiere al buffer, lo que sea, digamos, el nombre del mismo archivo. Y si la apertura del archivo falla, se muestra un mensaje de error y el programa se cierra. Luego del programa lee el contenido del archivo en el buffer llamado files-contents, que es uno de los variables que declaramos. Y después de eso se envía el contenido. El contenido del archivo leído se envía al cliente utilizando la función sendTo. Si el envío falla, se muestra el mensaje de error, el programa se cierra. Y en este caso, eso pasaría si no pudiera enviarse el mensaje. Pero en este caso, como sí se pudo enviar, solamente cierra, ¿no? Ahora, ya al terminar eso, pues tenemos que cerrar tanto el socket y el archivo. Entonces, terminamos nuestra solicitud. sendTo termina de cerrar tanto el files-socket contents, file signs, y aquí solamente se indica digamos al cliente un mensaje que diga se ha enviado el contenido del archivo al cliente. Bueno, en este caso es el código fuente de la aplicación del servidor. En el caso del cliente, pues tenemos algo parecido, pero con la lógica de que lo que va a hacer el cliente es solicitar
esa información del archivo. Tenemos todas las librerías que necesitamos para que funcione el programa del cliente. Igual definimos tanto el variable max buffer, que ya habíamos dicho que define el tamaño máximo del buffer, y también definimos el puerto, y utilizamos los mismos variables que utilizamos en el cliente servidor. Tal vez lo que cambie es el file name, una cadena de caracteres que almacena el nombre y la ruta del archivo que el cliente desea y solicita al servidor. Ahora hacemos aquí la creación del socket UDP. El código crea un socket UDP utilizando la función socket con los parámetros AF-INET en la versión de IPv4 y SOX-DRAN. Si la creación del socket falla, se muestra un mensaje de error del programa y cierra. Configuración de la dirección del servidor se configura de esta manera. Server address con la familia de direcciones AF-INET. La dirección IP del servidor, en este caso, como ustedes pueden ver, es esta: 7.0.0.1. En este caso podríamos cambiarlo a la dirección IP del servidor si es necesario, si es que el servidor se encontrara en otra máquina, tal vez en una máquina física o incluso en una máquina virtual. Si tuviéramos aquí abierto dos máquinas virtuales, tendríamos que tener la dirección IP de tanto del cliente del programa servidor, y en este caso ponerlo aquí. ¿Por qué? Porque en este caso que este programa o los dos programas están en el mismo computadora, pues manejan el mismo dirección IP. Entonces en este caso no es necesario cambiarlo, pero es un detalle a tenerlo en cuenta. Ahora mandamos un mensaje que diga introduce el nombre y la ruta del archivo al solicitar para el cliente. Ahora aquí viene lo que sería enviar la solicitud del servidor. El cliente utiliza la función send-to para enviar la solicitud y el nombre del archivo al servidor. La función toma como argumentos el socket, sock, kfd, el buffer, file name, la longitud de la cadena file name, la dirección del servidor server address. Es lo que está pasando aquí. Y su tamaño es el tamaño, o sea, el tamaño del nombre es lo que almacena el buffer. Si el envío falla, igual se muestra en la mayoría de estos ifs. Es para evitar, para dar el mensaje de que alguna cosa de estos procesos falle, pues da los mensajes similares de que error al recibir datos, enviar datos, para saber cuál fue el error. Lo último sería recibir la respuesta del servidor. El cliente utiliza la función sendFrom para recibir la respuesta del servidor. En este caso es el contenido del archivo solicitado, la respuesta que almacena el buffer. Si la recepción falla, se muestra un mensaje de error y el programa cierra. Se agrega el carácter este carácter al final del buffer para convertirla en una cadena de caracteres válida. Es que nada, pues, para esa función.
Y al final, como todo que concluye su cometido, tiene que cerrar el socket. Y solamente hacemos el cierre del socket y retornamos 0. Esta es la función principal. Bueno, son las dos funciones de las dos programas que se encuentran. Y esto es todo.